Mis padres biológicos no me permitían llamarlos mamá y papá, insistían en que los llamara tío y tía. Más tarde, tras ser admitido en la Universidad de Tsinghua, les decían a todos, esta es nuestra hija. Yo sonreía y respondía, tío, tía, no puedes reclamar a cualquier hijo. Justo antes de empezar mi último año de secundaria, mi madre de acogida me envió de vuelta con la familia Lee. A través de la puerta, se oían claramente las voces de George y Ellen en la sala. Dijiste entonces que una vez que nos entregara al niño, no tendría nada que ver con la familia Lee. ¿Qué quieres decir con devolverla ahora? Ya casi no podemos cuidar de Dylan, ¿de dónde sacaríamos la energía para cuidarla? La voz de mi madre se quebró. Es muy buena, después de todo es tu hija biológica, solo podemos devolverla contigo. Si no hubiera enfermado, no habría podido oír lo demás. Después de un buen rato mi madre de acogida llamó a la puerta, Fiona, mamá se ha ido. Me retorcí las manos con fuerza sin decir nada. Llamaron varias veces desde afuera, y no respondí. La madre adoptiva suspiró profundamente, sus pasos se alejaron y la puerta principal se cerró. Me levanté de un salto y salí corriendo. Ella estaba entrando al ascensor. Le agarré el borde deshilachado de la manga. Mamá, ya no estudiaré. Trabajaré y ganaré dinero para pagar tu tratamiento. Bofetada. Antes de que pudiera terminar, me dio una bofetada. Todo su cuerpo temblaba, con los ojos enrojecidos. Si alguna vez vuelves a decir que no quieres estudiar, te daré una paliza. ¿Quieres pasarte la vida ganando dinero como mi padre adoptivo y yo? Mi madre adoptiva me empujó hasta el primer piso, me sacó del ascensor y me espetó, vete. Si no entras en una buena universidad, no me vuelvas a ver y no me llames mamá. En el momento en que se cerraron las puertas del ascensor, la vi levantar el brazo y secarse los ojos con furia. Arrastré los pies hacia atrás y encontré la puerta cerrada, con mi maleta sola junto a la entrada. Seguí tocando durante medio minuto antes de que abrieran la puerta. Ellen puso los ojos en blanco. ¿Por qué hacías tanto ruido? Dylan sigue estudiando en el estudio. Creí que habías vuelto con ella. Metí mi maleta detrás de ella. Abrió la puerta del trastero. De ahora en adelante dormirás aquí. Ponte en orden. Mientras ordenaba la habitación, George se acercó. Parecía guapo y amable, y una pequeña chispa de esperanza se apoderó de mí. Pero él dijo, de ahora en adelante nos llamarás tío y tía. Eres la hija de mi prima, ¿entiendes? Sacudí con fuerza la sábana llena de polvo que tenía en las manos, el polvo le hizo toser violentamente. Dije con frialdad, entiendo. Después de limpiar, estaba empapado en sudor. Después de ducharme y a punto de meter la ropa en la lavadora, Ellen me detuvo, está sucia. De ahora en adelante lava la ropa a mano. Y no te duches tanto, estás desperdiciando agua. Llevaba menos de 10 minutos en la ducha, antes que yo, Dylan había pasado media hora entera. Esa noche, la luz de la luna a las 3 de la mañana cayó sobre mi camita. Di vueltas en la cama, repitiéndome, Fiona, espera menos y no te dolerá tanto. No te quieren, así que aprende a quererte bien. Empecé la escuela un año tarde y ahora estoy en la misma cohorte que Dylan. A Dylan lo pusieron en la clase de honores y yo terminé en la clase paralela. No encajaba en la clase. Todos hablaban de a dónde habían ido de vacaciones de verano, qué películas habían visto y a qué clases particulares habían asistido. Mientras tanto pasé el verano haciendo tareas domésticas, trabajando en el campo y acompañando a mi madre adoptiva al hospital una y otra vez. Cuando el profesor Charles me presentó a la clase, se aseguró de mencionar que solía sacar buenas notas y pidió a todos que fueran amables conmigo. La respuesta fue una oleada de miradas indiferentes. El chico de pelo gris azulado del fondo se burló sin tapujos, maestra, si viene a nuestra clase, probablemente ni siquiera quede penúltima. El instituto al que asisto ahora no es uno de los mejores de la ciudad, pero sí de los mejores. El que yo asistía era un instituto en una pequeña ciudad del condado. El profesor Charles lo fulminó con la mirada. ¿Estás muy orgulloso de ser el último ahora? El chico azul grisáceo incluso sonrió y me saludó con la mano. Ven, siéntate conmigo y sé el último en la cuenta regresiva. El profesor Charles me miró con expresión vacilante.
Llegué tarde, todos ya habían elegido a sus compañeros de pupitre. Ahora mismo, solo queda vacío el asiento junto a él. Entonces siéntate aquí por ahora. Después de que salgan los resultados del examen en unos días, nos cambiaremos de asiento. Jasper, no intimides al nuevo compañero. En cuanto se fue el tutor, Jasper me dio una patada en el escritorio. ¿De dónde sacaste ese bronceado? Se ve tan natural. Siempre quise oscurecerme, pero nunca funciona. Su piel era muy pálida, sin una sola imperfección. Parecía un niño criado en un tarro de miel. Respondí rotundamente, me quedé bronceado trabajando en el campo. Si quieres $100 al día, te puedo llevar a probarlo el próximo verano. ¿$100 al día? Menudo barato. Giró su bolígrafo y respondió con indiferencia. Tras unos segundos, se dio cuenta, espera, trabajo en el campo para ti, y me pagas, ¿intentas engañarme? Si eres ingenuo y rico, ¿a quién más engañaría sino a ti? Jasper entrecerró los ojos, un brillo peligroso brilló en ellos. ¡Qué descaro, novato! ¿Te atreves a engañarme incluso a mí? ¿Sabes? No había terminado de hablar cuando saqué una botella de mi mochila, la destapé y se la di. ¿Quieres algo de beber? Parecía disgustado. ¿Qué es esto? Huele raro. Atrapé la cobra yo mismo y la preparé para preparar una infusión medicinal. Fortalece el cuerpo. La expresión de Jasper cambió al mirarme. ¿Atrapaste una cobra? Me encendí, sí, ¿sabes cómo es una cobra? Larga, fría y viscosa, cuando muerde levanta la parte superior del cuerpo, y de repente. Clavé mi dedo en el brazo de Jasper, y se estremeció de miedo. Apartó mi mano, suéltame, no me toques. Apreté los labios para contener la risa. En realidad, era solo una taza de té floral común y corriente. Son niños de ciudad, no les temen ni a los lobos ni a los tigres, pero los mosquitos, los insectos, las serpientes y las ratas pueden matarlos de miedo. Durante la pausa del almuerzo fui a comer. Al volver, oí a Serena, la monitora de la clase, y a algunas chicas chismear sobre mí. Qué rústico y oscuro es ese nuevo compañero. Del campo, claro que sí. ¿De verdad crees que saca tan buenas notas? ¿Se puede comparar la educación de un condado pequeño con la de nuestra escuela? ¿Acaso la mejor alumna del condado, de la clase vecina, no llegó ni a los 100 mejores este curso? Es una chica de campo y siempre está cerca de Jasper. Hoy me puse la camiseta rosa de manga corta que mi madre adoptiva me había comprado especialmente. Con mi piel oscura, vestir de rosa es realmente mortal. Pero fue mi madre adoptiva quien lo eligió, ella no entiende de moda, solo piensa que las chicas deberían ser suaves y rosadas. Respiré hondo, no les hagas caso, simplemente sé tú misma. El examen era al día siguiente, así que Ellen preparó varios platos deliciosos esa noche. Me encantan los camarones y después de elegir 3 seguidos, Ellen puso el plato de camarones frente a Dylan, frente a mí solo quedaba un plato de verduras. Dylan, come más de esto, que te vaya bien en el examen mañana. Dijo mirándome de reojo, he oído que tus notas solían ser buenas, pero este lugar es diferente a la capital del condado. Las notas de Dylan son muy buenas, si hay algo que no entiendas pregunta. Dylan la interrumpió, no me preguntes, no estoy libre. Ellen se rió. Yo quería decir lo mismo, ¿por qué le pediríamos que te molestara? Después de comer, ponte a estudiar. Fiona, lava los platos un rato. Me tragué la comida a bocados y fui al lavadero. Ellen tocó la puerta mientras me maldecía. Me negué a salir y le dije, yo también tengo examen mañana. Con tu inteligencia, ¿qué diferencia hay entre estudiar y no estudiar? De todas formas, seguirás en el último puesto. Entonces Dylan, impaciente, espetó, cállate, ¿intentas impedir que la gente estudie? Finalmente se quedó callada. La verdad es que tenía bastante confianza en mí misma. Pero en cuanto tuve el examen en mis manos, empecé a ponerme nerviosa. El formato de los exámenes aquí era más flexible y variado, y el énfasis difería un poco del de los exámenes que había presentado antes. Incluso había algunas preguntas que claramente excedían el temario. Dylan, en cambio, se sentía bastante seguro. Ellen le había contratado un tutor privado durante el verano y ya había aprendido mucho por adelantado.
Según las reglas, las calificaciones se publicaron el lunes. Temprano esa mañana, George llevó a Dylan a la escuela y dijo que me llevaría con él. Dylan, sin embargo, cerró la puerta del auto con llave. No quiero que mis compañeros piensen que tengo algo que ver con ella. Al final, tomé el autobús a la escuela. Llegué a la puerta del aula y me encontré con Serena. Una leve sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Los resultados saldrán pronto, Fiona. Debiste haberlo hecho muy bien. No está mal. La he estado observando estos últimos días. Su hostilidad hacia mí probablemente se deba a que le gusta Jasper. Arqueó una ceja y se rió con desprecio. Entonces, ya veré. Justo al comienzo del estudio matutino, el profesor Charles entró con las hojas de examen y la lista de clasificación. Se oyeron susurros en el aula. El profesor Charles azotó los papeles sobre el escritorio y gritó furioso: ¿Creen que lo hicieron bien? En este examen, solo 5 estudiantes de nuestra clase obtuvieron una puntuación superior a 550. Nuestro promedio es el más bajo de las 7 clases paralelas. El aula quedó en silencio al instante. Uno a uno todos bajaron la cabeza, evitando su mirada. Incluso Jasper, medio dormido, se incorporó un poco. El profesor Charles recorrió el aula con una mirada feroz, y solo suavizó el tono al posarse en Serena. Esta vez, Serena lo hizo muy bien, obtuvo 590 puntos. Serena levantó la comisura de los labios y me lanzó una mirada provocativa. Pude interpretar su expresión a la perfección: pequeña basura, así es como se ve una buena nota. Pero entonces el profesor Charles dijo algo que me dejó sin aliento: la mejor de la clase es Fiona, 605 puntos. Se acaba de transferir y ya tiene esta puntuación, muy buena. Espero que pueda mantenerla. Todos se giraron a mirarme y se levantó un murmullo en el aula. Ni hablar. ¿De verdad consiguió el primer puesto? La enseñanza en esta pequeña ciudad no está mal. Jasper arqueó una ceja sorprendido. Fiona, no presumes en persona, ¿eh? No estoy contento con esta puntuación, así que no vi mucha alegría en mi cara. En cuanto terminó el estudio matutino, una compañera de clase vino a hacerle una pregunta a Serena. Ella se burló: me preguntes a mí de ahora en adelante, pregúntale a la primera de nuestra clase, es mucho más dura que yo. ¿No oíste al profesor Charles elogiándola tanto? Unas cuantas chicas la rodearon, consolándola con frases como: seguro que la próxima vez serás la primera. Eran bastante ruidosos. Jasper de repente pateó el escritorio. Estás haciendo demasiado ruido. Me estás molestando. El aula se quedó en silencio al instante. Me miró con furia, luego bajó la cabeza y se quedó dormido con los ojos entornados. ¿Acaso no intentaba cubrirme? Ese día, después de clase, Ellen preparó una mesa llena de platos. Apiló los 3 abulones y 2 muslos del estofado de abulón y pollo en el tazón de Dylan y luego preguntó con cautela: ya salieron los resultados, ¿verdad? ¿Qué tal te fue? Nada mal, 603 puntos. La cara de Ellen se iluminó. ¿Más de 600? Genial. Parece que contratar a ese profesor particular para el verano no fue en vano. Mientras te mantengas estable, entrar a una universidad de élite no será un problema. Compré una alita de pollo y ella me regañó. Dylan sacó 603 y tú solo comiendo. Las chicas que comen tanto engordan. Con tus puntuaciones. Mordí el ala y la corté, saqué 605. ¿Qué decir de 605 puntos? Hizo una pausa, insegura. ¿Cuántos puntos dijiste que obtuviste? Escupí las espinas y pronuncié claramente: 605 puntos. 2 puntos más que él. Los 3 estaban atónitos. Con esa poca capacidad de aceptación, seguramente se quedarían boquiabiertos de ahora en adelante. En realidad, Dylan podría haber sabido mi puntuación con solo mirar la lista de clasificación. Pero no me había prestado atención, así que no se molestó en comprobarlo. Aprovechando su sorpresa, comí rápidamente unos bocados más de carne. Entonces, satisfecho, dejé los palillos y le dije con desprecio a Dylan: si hay algo que no entiendes, no me preguntes, no tengo tiempo. Dylan estaba tan furioso que se puso rojo. Ellen golpeó la mesa con fuerza.
¿Qué clase de actitud es esa? Es tu hermano menor, ¿por qué no le enseñas? George también frunció el ceño. Eres la hermana, deberías ser modesta y complaciente. Si Dylan fuera 10 u 8 años menor que yo, podría ser amable. Pero solo es un año más joven. Me levanté y miré a Dylan. Entonces puedes preguntar, con gusto responderé. Dylan apretó los dientes. No hacía falta. Sabía que sería así. Mientras Ellen seguía en shock, volví al almacén para evitar que me pidiera que lavara los platos otra vez. Después de las 9 de la noche, terminé de ducharme y Dylan estaba de pie en la puerta del baño. Tenía una mirada hosca. No te creas que eres realmente increíble. Todo esto era básico y llené mal la hoja de respuestas. Aunque te esfuerces por adular a mamá y papá, su fortuna es mía, las buenas universidades son mías, ni lo pienses, chica de campo. Claramente fui yo la que fue abandonada de niña, la que nunca recibió amor. Entonces, ¿por qué podía hablar de su antipatía por mí con tanta certeza? Me tragué la amargura, me incliné ligeramente hacia él y murmuré, ¿tienes miedo de que te quite todo lo que tienes? Su cuerpo se tensó. Mi sonrisa se ensanchó. ¿Qué debo hacer? Estoy muy interesado. Empecemos con el próximo examen, te gano por 30 puntos. Dylan estaba claramente provocado. En tercer año de preparatoria, solo tenían un día libre los fines de semana, así que le pidió a Ellen que contratara a 3 tutores, con sesiones intensivas de estudio para reforzar sus debilidades en chino, inglés y química. Ellen no le reprochó el dinero, incluso lo elogió por su dedicación. Una vez, mientras un tutor explicaba un problema, se abrió la puerta del estudio. Casualmente iba a tomar algo. Dylan se levantó de inmediato y cerró la puerta. Probablemente temía que si escuchaba a escondidas el manual del girasol y dominaba el arte divino, lo derrotaría de un plumazo. Este examen me hizo famoso en clase de la noche a la mañana, y mis compañeros empezaron a hacerme preguntas. Eso se volvió un poco incómodo. El ritmo de enseñanza en la capital del condado no era el mismo que aquí. El material de preparatoria ya estaba completo aquí, mientras que en mi escuela en el condado aún faltaban algunos temas, así que mi rendimiento era bastante inestable. Como seguía fallando en los ejercicios, todos empezaron a pensar que solo era un estudiante al que no le gustaba estudiar, que mi buen resultado la última vez había sido pura suerte. No me molesté en explicarlo. Mi tiempo era oro, tenía que apresurarme a cubrir esa laguna. Estaba bien que no vinieran a preguntarme. Salvo por alguna charla ocasional por WeChat con mi madre de acogida, dedicaba toda mi energía a estudiar. Ojalá pudiera convertir un minuto en 2. Pronto llegaron los exámenes parciales. Unos días antes el profesor Charles anunció algo. Según la política escolar, a partir de ahora, después de cada examen, el mejor alumno de una clase paralela podría reemplazar al último de la clase élite. Se me iluminaron los ojos, esta era mi oportunidad. La escuela destinaba más recursos educativos a la clase élite, y el ambiente de aprendizaje era mucho mejor. Claro que no estaba allí solo para estudiar, también quería causarle problemas a toda la familia de Ellen. Jasper me agarró del hombro. La clase de honores está llena de ratones de biblioteca, es aburrida. Fiona, deberías quedarte aquí, te cuidaré. Le aparté la mano. Me estás distrayendo de mis estudios. Entrecerró los ojos e hizo un sonido grave de HSS. Pensé que se enojaría, pero en lugar de eso, me miró a la cara un buen rato y dijo, parece que te has puesto mucho más pálido. No había estado trabajando al sol, así que por supuesto volví más pálido. Su rostro se acercaba cada vez más, su cálido aliento rozando mi nariz. Mírate bien, tú tampoco eres fea. No me importó y aparté la vista, solo para ver a Serena mirándome con enojo. Después de clase me detuvo en el pasillo afuera del baño. Definitivamente no te darán las plazas para la clase de honores. Sonreí. ¿Te gusta Jasper? Si me voy de esta clase, ¿no sería eso justo lo que quieres? Serena resopló con frialdad. Eso es otro asunto. Solo piensa que es divertido burlarse de ti. ¿De verdad crees que le gustas? Mantuve la calma. No necesito el cariño de nadie.
Solo necesito seguir adelante y entrar en una buena universidad. Este era el deseo de mi madre adoptiva y mi única oportunidad de desplegar mis alas y volar. Después de decir eso, caminé hacia el aula y al doblar la esquina, encontré a Jasper apoyado en la pared con una piruleta en la boca. Al verme, su mirada era pesada y la comisura de sus labios se alzó en una leve y fría sonrisa. Fiona, nunca pensé que serías una lobita tan desagradecida. Apreté los dientes y guardé silencio. Después de eso, Jasper no volvió a hablarme. Es más, seguía haciendo todo tipo de ruidos a su antojo y no se contuvo ni un segundo, ni siquiera después de advertirle. Bien. De todas formas, no compartiríamos mesa por muchos días más. La noche antes del examen, después de ducharme, fui a buscar mi teléfono para hacer una videollamada a mi madre de acogida. Pero lo encontré mojado en el fregadero. Dylan se encogió de hombros con malicia. Lo siento, se me resbaló la mano. Saqué el teléfono rápidamente y efectivamente no encendía. Este teléfono era mi vínculo con mi madre adoptiva, guardaba muchas de nuestras fotos. Este también fue el regalo que me dio mi padre adoptivo por sacar buenas notas, y unos meses después falleció repentinamente por una enfermedad. Esto fue lo último que me dejó. Desde entonces nunca más pudo darme nada. Flores de primavera, hojas de verano, frutas de otoño, nieve de invierno, todas las cosas de este mundo, ya no podía compartirlas con él. Temblaba de rabia y grité, Dylan, lo hiciste a propósito. Ellen y George salieron. Ellen se burló, un teléfono cutre. Los estudiantes de preparatoria no deberían usar teléfonos. Discutir no me llevaría a ninguna parte. Me puse los zapatos y salí corriendo. Podía arreglarlo. Lo arreglaría. Fui a 3 talleres de reparación seguidos. Tu teléfono es demasiado viejo, lleva años obsoleto. No encuentras piezas, no se pueden extraer tus datos. ¿Por qué no lo comparaste con la nube? Empezó a llover. La llovizna otoñal me empapó, el frío me invadía por cada poro y me calaba hasta el corazón. Caminé callejón tras callejón con el teléfono en la mano, buscando. No había ni un solo taller de reparación. En esta ciudad todos tenían dinero, cuando un teléfono se rompía, probablemente no lo reparaban, simplemente lo cambiaban por uno nuevo. La farola proyectaba un tenue resplandor amarillo que alargaba mi sombra. Me abracé las rodillas, haciéndome un ovillo lentamente, y lloré en silencio. Padre adoptivo, lo siento. No pude llegar a tiempo para verte por última vez. No pude quedarme al lado de mi madre adoptiva para cuidarla. Y ahora he arruinado el teléfono que me diste. La calle a altas horas de la noche estaba silenciosa. Solo el rugido descarado de las motocicletas, como un trueno, ahogaba mis suaves sollozos. Ese trueno se apagó en mis oídos, y una voz impaciente dijo, Fiona. Me acurruqué y no me moví. Una mano fuerte me levantó la cabeza de un tirón, y a través de mis ojos llorosos me encontré con la mirada estrecha de Jasper. Gotas de lluvia resbalaban por las puntas azul ceniza de su cabello y me golpeaban la punta de la nariz. Jasper, irritado, se pasó una mano por el pelo y me gritó con una voz sorprendentemente fuerte, Fiona, ¿estás loca? Llorando aquí a las 11 de la noche. ¿No sabes que ahí enfrente hay una obra en construcción, con cientos de personas viviendo allí? Las lágrimas me corrían por la cara. Mi teléfono se rompió, no tiene arreglo, era el teléfono que me dio mi padre. Frunció el ceño con fuerza y me arrebató el teléfono. ¿Esta chatarra? Esto no es chatarra. Bueno, es un tesoro raro. Me levantó del suelo. Te llevaré de vuelta ahora y arreglaré tu teléfono. Le apreté la mano con fuerza, ¿en serio? Yo, Jasper, nunca rompo mi palabra. Me acompañó hasta la planta baja. Salí al balcón y lo saludé con la mano, solo entonces se apagó el rugido de la moto. Estaba empapado, así que tuve que ducharme otra vez. A mitad de la ducha, el agua se enfrió. Me vestí y salí a toda prisa, solo para descubrir que el calentador de agua eléctrico de la cocina estaba apagado. Dylan salió de su habitación tranquilamente para tomar algo. Me apreté más con la manta y me quedé de pie entre las sombras, sonriéndole. Dylan, me sigues poniendo las cosas difíciles, tienes miedo, ¿verdad?
Tienes miedo de que, aunque te esfuerces al máximo, sigas perdiendo. No te preocupes, aunque uses todos los trucos, te ganaré. Espera y verás. Después de soltar esa frase tan feroz, me desperté al día siguiente sintiéndome mareado e inestable. Tenía fiebre. Pero aún así insistí en hacer el examen. Serena y yo estábamos en la misma aula para el examen. Me miró a la cara y se tapó la boca para reírse. ¿Cómo puedes ser tan descuidada, resfriándote en un momento como este? ¿No le estás cediendo el puesto a alguien más? Ignoré sus burlas y mofas, bebiendo agua caliente desesperadamente mientras respondía preguntas. No me atrevía a tomar medicamentos, porque cada vez que lo hacía, me daban mareos. Apreté los dientes y terminé el último examen. Al salir del aula, vi a Jasper apoyado en una columna del pasillo. Seguía jugueteando con mi teléfono roto. Al verme levantó la barbilla con altivez. No hay teléfono que Jasper no pueda arreglar. Estaba extasiado, sintiendo como si se me subiera la sangre a la cabeza. Corrí a agarrar el teléfono, pero antes de que pudiera tocarlo, todo se volvió negro y me desmayé. Desperté de nuevo en la enfermería de la escuela. Lo primero que vi fue la cara de Jasper, negra como el fondo de una sartén. Se burló a carcajadas. Fiona, eres única. Desmayándose en mis brazos delante de todos, intentando aferrarse a mí al no tomar medicinas ni siquiera con fiebre. Extendí la mano y tiré de su manga. El caballo de mi hijo Jasper, tengo muchísima hambre. Quiero costillas y pescado, ¿puedes ir a comprármelo? No había tenido apetito mientras tenía fiebre, pero ahora me sentía bien. Podría comerme una vaca entera. Jasper se levantó y dio una patada fuerte a los pies de la cama. ¿Te debo una? ¿Todavía quieres comer carne y beber papilla? Le habían puesto inyecciones y tomado sus medicamentos a tiempo. 2 días después, su salud se había recuperado por completo y era lunes. Los resultados de los exámenes parciales también deberían haber salido. Esa mañana, Dylan y yo salimos de casa uno tras otro. Él esperó deliberadamente en la intersección. La luz de la mañana iluminó su sonrisa sombría. Estás así de enfermo y no creo que puedas recuperarte. Has saltado como un pez en la cuneta, ni se te ocurra cambiar tu vida. Llegué al aula y Serena me lanzó otra diatriba. Parece que esta vez no tienes oportunidad de entrar a la clase avanzada. No te preocupes, después de varias decepciones te acostumbrarás. Quédate en esta clase, es donde debes estar. Al parecer, toda la clase sabía que había venido al examen resfriado, todos lo tenían claro. Esta vez no tenía ninguna oportunidad. La luz de la mañana otoñal brillaba, y entrecerré los ojos para contemplar el amanecer. Dios mío, no he aflojado ni un instante esta vez, ¿me concederás mi deseo? ¿Podré pisotear toda malicia y convertirla en mi trampolín? En la ansiosa espera, cuando el estudio matutino estaba a punto de terminar, el profesor Charles finalmente apareció con los exámenes y una lista de clasificación. Todos se pusieron tensos. Jasper, inesperadamente, seguía despierto. Lo miré perplejo, bajó la voz. Estoy un poco nervioso ahora mismo. ¿Temes que alguien te quite el último lugar? Respondió con tristeza, no tienes corazón. Estoy preocupado por ti. Has dado tanto, te preocupa que las cosas no salgan como esperas, y te preocupa que salgan exactamente como temes. En cambio me sentí tranquilo, hice lo mejor que pude. Si no funciona esta vez, siempre habrá una próxima. Tengo muchas oportunidades. Jasper estaba a punto de hablar cuando el maestro Charles se giró para mirarlo. Jasper, ¿qué dices?, respondió Jasper con pereza. Me temo que alguien me quitará el último puesto. El maestro Charles casi estalló de ira. Ese honor, nadie te lo va a robar. Jasper sonrió con picardía. El profesor Charles respiró hondo y esbozó una sonrisa diferente. El promedio de nuestra clase en este examen es mediocre, pero algunos estudiantes obtuvieron buenos resultados. Serena miró al profesor Charles con ojos expectantes. El profesor Charles captó la indirecta y suspiró. Serena, te has retrasado bastante esta vez, estás 10ª de la clase. Tienes que concentrarte en tus estudios. Serena fue alcanzada por un rayo.
Ella susurró, pero claramente me fue bien en el examen. El profesor Charles me sonrió y dijo, debo elogiar especialmente a Fiona, hizo el examen a pesar de estar resfriada y aún así obtuvo un buen resultado. Jasper estaba aún más ansioso que yo. ¿Cuántos puntos obtuvo? Le apreté la mano con fuerza, nervioso. Jasper resopló, estabas tan tranquilo hace un momento, todo fue una actuación. El profesor Charles habló despacio y con claridad, esta vez quedó en el puesto 38 del grado. También era el mejor de nuestras clases paralelas. La pesada piedra que colgaba sobre mi corazón cayó. Solo entonces noté que los brazos de Jasper estaban rojos. Me miró y sonrió, felicidades, tu deseo se ha hecho realidad. El maestro Charles nos inspiró mucho con frases como la perseverancia es la victoria, y el esfuerzo será recompensado. La forma en que me miraban había cambiado. Conocía bien esa mirada, cuando estaba en la escuela del condado, todos me miraban así. Solo la mirada de Serena era tan venenosa que me hizo preguntarme si quería tragarme entero. Después del estudio individual de la mañana, el profesor Charles me llamó a la oficina. Eres un buen estudiante. La escuela quiere que te cambies a la clase de honores lo antes posible. Arqueé una ceja. ¿Clase de honores, no era la clase de Dylan? Me sentí un poco impaciente. Gracias, profesor Charles. De ahora en adelante. El profesor Charles me dio una palmadita en el hombro. También doy clases de física en la clase de honores, nuestra relación profesor-alumno aún no ha terminado. Ve a empacar tus cosas, ya lo he arreglado todo. Fiona, que esto es solo el comienzo para ti, anímate. Volví al aula y Jasper no estaba. Empaqué mis cosas y le dejé una nota en su escritorio, gracias. Voy a la clase de honores. Nos vemos. Salí del aula con mis libros y me encontré con Serena. Me miró con enojo con los ojos encendidos. No creas que ganarás solo por haber entrado a la clase de honor. La próxima vez te derribo. Sonreí. Bien. No me hagas esperar hasta después del examen de admisión a la universidad, y aún no has llegado. Serena estaba tan enfadada que se sonrojó. La rodeé y subí las escaleras. El quinto piso, alto y elevado, era donde se encontraba la clase de honores. El director de la clase avanzada, el profesor Edward, estaba al teléfono, haciéndome señas para que esperara en la puerta del aula. Acababa de llegar a la puerta de la clase avanzada cuando me encontré con Dylan saliendo. Su cara nunca había sido buena, y al verme apretó aún más la mandíbula. ¿Qué haces aquí? ¿No te dije que en la escuela actuamos como si no nos conociéramos? Le sonreí. Debería haber dicho eso yo. ¿Qué quieres decir con eso? Antes de que pudiera explicarlo, el profesor Edward se acercó. Frunció el ceño y me espetó. Dylan, la clase está a punto de empezar, ¿a dónde crees que vas? Cuando Dylan lo vio, se comportó como un ratón que ve a un gato. El profesor Edward se volvió hacia mí, con un tono mucho más amable. Fiona, ven conmigo, por favor. El ambiente académico en la clase de honores era mucho más intenso que en la clase en la que estuve la última vez. El profesor Edward le dio varias vueltas al pupitre antes de que los alumnos levantaran la vista. Les diré todo esto, la mejor estudiante de la clase paralela, Fiona, se unirá a nuestra clase a partir de ahora. Dylan lo miró con incredulidad, con los ojos abiertos, y exclamó, «Eso es imposible». El rostro del profesor Edward se ensombreció. Fiona quedó en el puesto 38 del grado esta vez, y lo logró a pesar de estar resfriada. Disfrutas de los mejores recursos didácticos de la escuela, pero estás 40 puntos por debajo de ella, ¿cómo te atreves a cuestionarla? Dylan se puso rígido, furioso hasta el extremo. Pero no tuvo el valor de confrontar al profesor Edward. El maestro Edward echó un vistazo al aula y dijo, «Muy bien, vayan al fondo. Cedan su asiento a Fiona». Dylan abrió mucho los ojos. El profesor Edward dijo con frialdad, «Si no lo aceptas, la próxima vez supérala». El tercer año de preparatoria es así de cruel, a los héroes se les juzga por sus calificaciones. Tras unos segundos de estancamiento, empezó a mover el escritorio. Llevé mis libros y le sonreí, «Date prisa, la clase está a punto de empezar». Vine se destacaba en el cuello de Dylan.
Bajé la voz. ¿Ves? Incluso alguien como yo puede vencerte. Dylan temblaba de ira, con venas rojas en los ojos. Todos en la clase de honor estaban ocupados estudiando, nadie me prestó demasiada atención. Después de todo, ser el 38º del grado y estar en la clase de honor no era nada impresionante. Solo me enteré al ver la clasificación de la clase. Esta vez, Dylan estaba en el 45º puesto. Estaba a punto de ser expulsado. Con razón el profesor Edward no lo veía con buenos ojos. En la cena, Len le preguntó con cautela por los resultados del examen de Dylan. Él le respondió bruscamente: no preguntes, eres un pesado. Me aclaré la garganta, lo sé. Dylan me miró con fiereza. Cállate. Esto no es asunto tuyo. Ellen y George dijeron apresuradamente: si Dylan no quiere hablar, no tiene por qué hacerlo. No te corresponde entrometerte. En fin, acabas de hacerlo mejor que él. Arqueé una ceja y le di a Dylan una media sonrisa burlona. Se sonrojó, golpeó los palillos y dejó de comer. Podía escapar, pero no podía dejar a esta familia. Olvidó decir que solo podía recordarles amablemente: tío, tía, nuestra escuela tiene una reunión de padres mañana por la noche, no lo olviden. Ellen me miró fijamente. No iremos a la reunión de padres. Si quedas último de la clase, me avergonzarás. ¿Cómo puede estar tan segura de que yo sería el último? TCH, pronto lo sabrán. La reunión de padres y maestros se celebró durante el horario de estudio vespertino, así que no quitó horas de clase y aún así permitió que los padres asistieran. Ellen y George se preocupaban de verdad por su hijo. Aunque en la escuela decían que con un solo padre era suficiente, se unieron. Pero cuando vieron a Dylan sentado en la última fila, sus rostros cambiaron al instante. Entonces vieron que ocupaba el asiento de su hijo y se mostraron inquietos. Cuando el profesor Edward leyó la clasificación de la clase, Ellen y George oyeron que yo estaba en el puesto 38 del grado y el 15 de la clase, y parecieron como si les hubiera caído un rayo. Cuando finalmente oyeron la clasificación y la puntuación de Dylan, agacharon la cabeza avergonzados. El maestro Edward me dedicó unas palabras especiales de elogio. Dijo que aunque mis padres no estaban y yo estaba resfriado, logré obtener buenos resultados. Ellen y George recibieron bofetadas repetidas veces, sus rostros se sonrojaron y luego palidecieron. Su propio y preciado hijo estaba casi al final de la lista. La sobrina, como la hierba, fue colmada de elogios. Pensarlo me puso los pelos de punta. Después de la reunión de padres y maestros, la pareja se quedó hasta el final, queriendo darle algunas tarjetas al maestro Edward. Las rechazaron. En lugar de gastar dinero en mí, mejor invierte más dinero y atención en Dylan. Si sigue así, la próxima vez el que salga será él. Ellen y George fueron tan castigados que no se atrevieron a hacer ruido. Después de terminar el estudio vespertino, los tres condujeron a casa. Al salir, el coche se detuvo. George dijo: entra. Dylan replicó con veneno: si ella entra, yo salgo. George se apresuró a demandar: bueno, no te enojes. La dejaré regresar sola. El coche arrancó a toda velocidad, echándome un chorro de humo en la cara. Las noches de noviembre son muy frías. Di unos pasos hacia adelante y escuché a una mujer en el callejón reprocharme con impotencia y desconsuelo. ¿Puedes esforzarte un poco más? Eres estudiante de tercer año de preparatoria. Mamá sabe que eres inteligente, ¿por qué te portas así? ¿Tienes idea de lo avergonzado que me sentí cuando el profesor Charles leyó las calificaciones hoy? El chico de pelo azul mantuvo la cabeza gacha, con una piruleta entre los labios, con aspecto completamente indiferente. Si te parece vergonzoso, bochornoso, no vengas. Antes no venías. Era finales de otoño, la delgada silueta de la mujer se alargaba, haciéndola parecer aún más solitaria. Jasper, ¿qué quieres que haga mamá exactamente? Jasper levantó la cabeza. Bajo la tenue luz de la calle, sus ojos brillaban y eran claros. Igual que antes, ignórame. Haz como si no existiera. Después de terminar de hablar, pareció presentir algo y me miró. Encorvé los hombros y apreté el paso. Pero alguien me agarró del cuello del abrigo. ¿Dónde están tus padres?
No vinieron. Me espetó irritado. ¿Crees que vives demasiado? Te enviaré de vuelta. Agarró mi mochila y empezó a caminar, y un Mercedes se acercó. La ventanilla bajó, revelando el rostro de una mujer refinada. Te llevo, dijo Jasper sin expresión alguna, no hace falta. Me froté los brazos, tengo un poco de frío. Jasper me miró con furia. También me duele un poco el pie. Jasper se alborotó el pelo 2 veces. Eres increíble. Al final abrió la puerta del coche, me empujó por la espalda y me metió con fuerza. Una calidez me envolvió, las farolas que pasaban proyectaban distintos tonos de luz y sombra sobre su perfil. ¿Viste la nota que te dejé? Sí. Cuando dijo eso, no supe qué decir. Por suerte su madre estaba allí, hablándome con dulzura sobre la escuela y las calificaciones, pero no mencionó a mis padres ni una sola vez. Cuando casi estábamos en casa, la madre de Jasper dijo, Fiona, quiero contratar a algunos tutores privados para él, pero no quiere. ¿Podrías intentar convencerlo por mí? Jasper pateó el asiento. ¿Por qué la conviertes en mensajera? No soy tan cercana a ella como crees. La madre de Jasper suspiró y guardó silencio. En casa, George y Ellen me esperaban. Todos dijeron inmediatamente, ve y dile al profesor Edward que se cambie de asiento con Dylan, no ve bien. Simplemente cerré la puerta del aula, lo que provocó un torrente de maldiciones. Ellen me dijo que no me hiciera el petulante, que la próxima vez me pondrían de vuelta en la clase normal. ¿De verdad soy su hija biológica? ¿Por qué me echan encima toda su maldad? Respiré hondo y me repetí, no te preocupes, no estés triste. Convierte esta tristeza en alimento y deja que florezca con más luz. Nunca había dormido antes de medianoche, mientras todos los demás echaban la siesta, yo me sumergí en la reflexión. Revisé el material una y otra vez, corrigiendo mis debilidades. Las dudas y la malicia de quienes me rodeaban quedaron completamente bloqueadas. Dylan, como yo e incluso más, se desvelaba más tarde que nadie, todos los días tenía ojeras. Ambos aguantamos la respiración. Pronto llegaron los exámenes. La noche anterior, cuando me acosté a las 11, la luz de la habitación de Dylan seguía encendida. Durante los 2 días de exámenes me entregué por completo. Al terminar, dormí profundamente para ponerme al día y no abrí ningún libro en todo el día. Simplemente me acurruqué en el trastero y observé las nubes en el cielo otoñal. En esta época del año antes, ya se habría cosechado el arroz. Madre de acogida, espera un poco más. En cuanto entre a la universidad, podré ayudarte. El lunes salieron los resultados. El maestro Edward llegó al aula temprano por la mañana. Su rostro estaba lleno de alegría, nuestra clase lo hizo bien esta vez. De los 10 mejores del grado, nuestra clase tiene 5, y el primero del grado también es de nuestra clase. Hizo una pausa, despertando la atención de todos. Las miradas se posaron en los estudiantes que anteriormente habían quedado primero y segundo del grado. Inesperadamente el profesor Edward sonrió y me llamó por mi nombre. Fiona es la mejor del trimestre con 10 puntos de ventaja sobre el segundo, algo poco común. Cuanto más alto es el ranking, más ajustadas están las puntuaciones, una diferencia de 1 punto podría ascender varios puestos. Una diferencia de 10 puntos podría considerarse enorme. Todos me miraron con asombro. La última vez quedé en el puesto 38 del grado, la vez anterior ni siquiera logré entrar entre los 100 mejores. La verdad es que yo también estaba emocionado, e instintivamente giré la cabeza. Al ver el grano en la cara de mi compañero de escritorio, le sonreí con desdén. Él no era Jasper. No tenía con quien compartir esa alegría. Durante el último mes Dylan prácticamente no había hecho nada más que comer y estudiar, pero el destino no le favoreció y le fue muy mal. 545 puntos. Más de 100 puntos menos que yo, último de la clase de honor. El profesor Edward no perdió el tiempo. Después de estudiar por la mañana, tocó el escritorio de Dylan y dijo, las reglas son las reglas. Ve a la clase paralela. Me volví para mirarlo y arqueé una ceja. Tenía los puños apretados. En cuanto el profesor Edward se fue, le dio una patada al escritorio, que se volcó y los libros se esparcieron por todas partes. Fiona,
no presiones demasiado a la gente. Todos los compañeros me miraron. Aún no había hablado cuando una voz burlona sonó desde la puerta. ¿Te intimidó con los puños o te insultó con palabras? Giré la cabeza y vi a Jasper. Estaba apoyado perezosamente contra la puerta con los brazos cruzados, pero sus palabras eran exasperantes. Ah, ya entiendo, su ingenio te hace parecer aún más tonto, ¿verdad? Dylan se puso rojo de ira. Al menos saqué mejor nota que tú. Jasper me miró con una sonrisa. Fiona es más inteligente y trabaja más que yo, lo admito. Pero no lo haces. Dylan temblaba por todas partes. Temía que hacerle admitir que era inferior a mí sería más difícil que matarlo. Al verlo así me sentí más tranquilo. Está bien, el tiempo lo demostrará. Este es mi punto de partida, de ahora en adelante solo ascenderé más y más. Este también es tu punto de partida, de ahora en adelante seguirás deslizándote cuesta abajo. Dylan se fue. Su espalda lucía desolada y furiosa. Nadie en toda la clase le dirigió una palabra de consuelo, lo que demostraba que sus vínculos sociales no eran nada del otro mundo. Jasper seguía allí. Se apoyaba en la barandilla del pasillo, el viento le alzaba el pelo azul intenso, revelando su atractivo y refinado perfil. ¿Me necesitabas para algo? Me lanzó un cartón de leche. Estoy aquí para felicitarte por el primer puesto. Solo por eso. Me miró de reojo, sus rasgos teñidos por el viento otoñal con un tono suave. Temía que fueras feliz sin nadie con quien compartirlo. Sentí como si me hubieran metido algo en el corazón, una sensación indescriptible. Soy una forastera aunque ascienda cada vez más alto en esta escuela, cada mañana y cada noche estoy sola. Giré la cabeza y lo miré fijamente. Jasper, más te vale estudiar mucho, venir a Pekín conmigo algún día. ¿Yo? Sí, tú. El viento le alborotó el pelo y luego lo dejó caer. Sus largas pestañas cubrieron esos ojos cautivadores mientras decía en voz baja, probablemente no pueda ir. Me incliné y le dije, saque el dinero. Hizo una pausa y luego obedeció. Había poco más de 500 yuanes. Extendí la mano y palpé encontrando 5 monedas, esta es toda mi fortuna. Dices que no te quieren, pero nunca te ha faltado nada. Mírame, la vida es nuestra, y la juventud no puede volver. ¿Usas tu futuro como una apuesta, aunque ganes por un tiempo, de qué sirve? Fijé mi mirada en él, Jasper, vamos juntos a Pekín. Pekín es tan grande, soy una chica de campo que nunca ha visto el mundo, si voy, seguro que se reirán de mí. Pero si te tengo a ti, no tendré miedo. Jasper me miró fijamente durante varios segundos, y de repente extendió la mano y me alborotó el pelo, sonriendo radiantemente. Bueno, lo pensaré en serio. Sonó el timbre de clase. En cuanto entramos al aula, miré hacia atrás y vi a Jasper bajando las escaleras perezosamente. Su silueta parecía más radiante y hermosa que nunca. Esa noche al llegar a casa, aunque Ellen y George no querían oírlo, me moría de ganas de anunciar que había quedado primero de mi curso. Por supuesto, también mencioné de pasada que Dylan había sido degradado a una clase normal. La casa era un caos, Ellen ni siquiera me dio de cenar. Al día siguiente fui a clase sintiéndome renovada y, para mi sorpresa, vi a Jasper sentado en la última fila de la clase de honores. Por un momento pensé que me había equivocado de habitación. Me repitió con los labios el poder del dinero. En cuanto terminó la clase, se acercó con su tarea y me preguntó sobre los problemas, ¿me lo puedes explicar? Mira qué actitud tan arrogante. Sacó un ferrero del bolsillo. Date prisa, que tengo poco tiempo. Estudió muy en serio. En cuanto terminó la clase, me hacía preguntas o iba a preguntarle al profesor. Asustó a varios instructores. El profesor Charles incluso me preguntó en secreto qué clase de shock sufrió Jasper. Pero la mayoría solo esperaba ver el chiste. La clase de honor estaba llena de la élite de la escuela, él iba muy rezagado y no sería fácil alcanzarlos. Pero seguí animándolo y creí en él. No era solo él. Después de que obtuve el primer puesto en el último examen, algunos, en privado, no estaban satisfechos. Querían rebajarme en el examen final. El temperamento de Dylan se fue empeorando cada vez más,
incapaz de resolver los problemas, a menudo perdía los estribos en el estudio, rompiendo tazas y taburetes. Una vez, Ellen sugirió con cautela, ¿por qué no le preguntas a tu hermana? Él gritó sin miramientos, fuera, no es mi hermana. Tras la llegada del invierno, el clima se volvió más frío. Ellen dijo que mi ropa podía ir a la lavadora y que ella pondría las mejores verduras delante de mí. El día de Navidad, incluso me regaló una chaqueta de plumas rosa. La compré especialmente para ti, pruébatela. Era muy abrigada e incluso le quedaba bien a mi tez actual. Por desgracia, esta calidez llegó demasiado tarde. Llegaron los exámenes finales. Esta vez se trató de una prueba conjunta en todo el distrito con la participación de 15 preparatorias. Simuló el proceso del examen de admisión a la universidad. La noche anterior al examen, lo revisé todo de nuevo. Pero al día siguiente, al entrar en la sala de exámenes, descubrí que me habían cambiado el lápiz y el bolígrafo. En serio, las travesuras no pararon. Por suerte, Jasper y yo estábamos en la misma sala de exámenes. Los estudiantes con dificultades tenían más material de oficina, sus bolígrafos llenaban una mochila hasta el borde. Durante un descanso fui a ver cómo estaba Jasper y lo encontré escribiendo con una concentración inusual. El sol de las 10 caía sobre su perfil, haciéndolo increíblemente atractivo. El suave crujido del papel inundó toda la clase mientras todos respondían a sus preguntas. Quizás este sea el sonido de nuestra juventud que se desvanece. Tuvimos clases de refuerzo durante las vacaciones de invierno del último año de secundaria. Después de 3 días de vacaciones, volvimos a clases y ya se publicaron los resultados del examen final. Entre quienes nos acompañaron en el examen había estudiantes de 2 de las mejores preparatorias de la ciudad. Nuestra escuela no tenía ventaja en esa alineación. El profesor Edward lucía inusualmente solemne esta vez, todos estaban llenos de ansiedad. Debió de haber sacado un mal resultado en el examen. Efectivamente abrió la boca y dijo, Fiona, levántate. Esta vez estoy muy decepcionado de ti. Se me encogió el corazón. Sentí que lo había hecho bien, básicamente había resuelto todas las preguntas. Darius me miró con ojos de alegría. Algunos estaban inconfundiblemente contentos. La naturaleza humana es compleja. Subí demasiado rápido, y siempre habrá gente que se resienta por ello. Solo Jasper estaba terriblemente preocupado. El profesor Edward respiró hondo. Quedaste en segundo lugar. Estás a solo 3 puntos del primero, ¿por qué no puedes esforzarte un poco más? ¿Qué pasa? El profesor Edward sonrió radiante. En este examen conjunto quedaste en segundo lugar. De casi 10,000 candidatos, quedaste en segundo lugar, eso es impresionante. Sigan esforzándose. Los ojos de Jasper se curvaron en una sonrisa mientras aplaudía con entusiasmo. Uno tras otro la gente expresó su apoyo, y los aplausos se hicieron más fuertes. El maestro Edward suspiró. En solo medio año, Fiona ha progresado muchísimo. Los compañeros deberían sentirse felices y animados. Si ella pudo, tú también. Además de ella, Jasper también ha mejorado mucho esta vez con 520 puntos. Ese resultado no fue nada del otro mundo para una clase de honores, pero para Jasper fue un progreso asombrosamente rápido. Después del estudio matutino, vino a casa. Felicidades, Fiona. Yo también te felicito, Jasper. Dylan volvió a tener un mal desempeño esta vez, solo 519 puntos. Incluso un punto menos que Jasper. Perdió la compostura por completo, irrumpió en mi habitación y rompió mi examen en pedazos. No me importó. Ya sabía todas esas preguntas que se rompiera. Ya ni siquiera era mi rival, no valía la pena perder el tiempo con él. El año nuevo se acercaba y tenía muchas ganas de volver a casa de mi madre adoptiva. Pero la madre adoptiva no estaba dispuesta. Este es tu primer año nuevo con la familia Lee, debes pasarlo con ellos. Te lo dije, si no entraste en una buena universidad, no vengas a verme. Ellen me compró zapatos y ropa en Taobao. George me dio 200 yuanes como regalo de año nuevo. Quizás estaban empezando a aceptarme aunque fuera un poco. Pero la realidad me dio de lleno.
Esa noche en la cena de Nochevieja, llamé por videollamada a mi madre de acogida y llegué a la mesa un poco tarde. Dylan montó un berrinche enorme manchándome. Te quedaste en segundo lugar, y ahora toda la familia tiene que esperar a que comas. Mamá, papá, con ella cerca ya no me necesitarán como hijo, ¿verdad? Entonces intentó dar un portazo e irse, pero George lo agarró rápidamente. Lo calmaron con palabras tiernas. Ellen me levantó y me empujó directamente hacia la puerta. Ve a dar un paseo. Vuelve cuando tu hermano se haya calmado. La puerta se cerró de golpe. El día de la reunión familiar, me echaron. No tenía mi teléfono, ni siquiera un abrigo grueso. Los fuegos artificiales florecían en el cielo lejano, y todos los hogares se llenaban de risas y alegría. Solo yo en pantuflas destacaba torpemente entre la alegría y el esplendor. Vagué sin rumbo sin saber cuánto tiempo llevaba caminando. Un Mercedes negro se detuvo frente a mí y un destello rojo intenso descendió a toda velocidad. Alguien me agarró del hombro. Fiona, ¿qué haces aquí? Insistieron en llevarme a su casa para Año Nuevo. La familia Geu vivía en una villa independiente, solo el patio medía 3 acres. La cena de Nochevieja fue servida desde un hotel y servida en una mesa llena. La comida en mi plato estaba amontonada como una pequeña montaña. Mientras comíamos, la madre de Jasper salió a llamar. Después de comer, me tomó de la mano. Desde la última vez que te vi, me gustaste mucho. Ya hablé con tus tíos, quédate en mi casa unos días más. ¿Los conoces? Sonrió con dulzura. Tu tía trabaja en la empresa de mi amiga. El padre de Jasper es el gerente general del grupo Chaoyang. El grupo Chaoyang es una empresa estatal, y George trabajó allí durante más de 20 años. En aquel entonces la situación era estricta, cualquiera que excediera el número permitido de hijos era despedido. Querían un hijo varón, así que mintieron diciendo que me había perdido y me entregaron a mis padres adoptivos, abandonándome durante 18 años sin decir palabra. Ahora es un buen momento para que le des clases particulares a Jasper. Gracias, si no ese niño ya no lo habría hecho. Estaba a punto de decir algo más cuando Jasper la interrumpió con impaciencia. Mamá, hablas demasiado. La madre de Jasper sonrió con indulgencia. Me compró varios conjuntos nuevos. Siempre quise tener una hija, cuando Jasper era pequeño incluso lo vestía de niña. La cara de Jasper se puso fría. Mamá, cállate. Me quedé hasta el 6º día del mes lunar, cuando empezaron las clases. La madre de Jasper inmediatamente me instaló en la residencia de la escuela. Este último semestre es crucial. El ambiente en casa de tus tíos no es bueno, es mejor que te quedes en la escuela. ¿Cómo no iba a querer eso? Pero antes, Ellen y George se negaron a darme dinero. ¿Ese dinero? Jasper me dio una palmada en el hombro. Si me ayudas a sacar 600 puntos en el examen, haré que te dé un sobre rojo grande. La madre de Jasper asintió, usando 520 puntos como base, $2.000 por punto. Me tomó la mano con los ojos enrojecidos. No te niegues, este dinero fue bien invertido. Te agradezco mucho que le hayas abierto los ojos. El día 8 el señor y la señora George vinieron a verme en secreto. Intentaron convencerme de que volviera a vivir con ellos. Me dijeron que ya habían convencido a Dylan, al fin y al cabo son hermanos, así que en este último medio año deberían ayudarse mutuamente. Querían que ayudara más a Dylan, para que al menos pudiera entrar en una universidad un poco mejor. Con la mentalidad de Dylan, quería entrar en una mejor universidad. Les sonreí cortésmente. Tío, tía, me va bien viviendo en la universidad. Ya tengo que ir a clase, adiós. Al empezar el nuevo trimestre, mis estudios entraron en un estado muy extraño. Sentí como si un cambio cuantitativo se hubiera convertido en uno cualitativo. Problemas que antes eran difíciles, como las derivadas de funciones y similares, ahora los podía resolver con facilidad. Cada vez que superaba un problema difícil, mi competencia crecía, y el estudio parecía entrar en un círculo virtuoso. El segundo semestre de mi último año de secundaria fue una interminable serie de exámenes de práctica. El primer examen de prueba fue una prueba estandarizada para toda la ciudad. Obtuve el primer lugar en la ciudad, Jasper obtuvo 550 puntos.
El segundo examen de prueba fue una prueba conjunta entre 30 escuelas. Quedé en segundo lugar, y Jasper obtuvo 576 puntos. Después de esos exámenes, casi todas las dudas sobre mí se desvanecieron. Porque alguien puede tener suerte y tener éxito una o dos veces, no puede seguir mejorando eternamente. El tercer examen simulado fue especialmente difícil. Tras su finalización, incluso las mejores escuelas se sumieron en la desesperación. El ambiente escolar era denso y tenso. Tras una larga espera, salieron los resultados. Quedé en segundo lugar, a solo un punto del primer puesto. Nuestra preparatoria seguía estando por detrás de las mejores en cuanto a profesorado y calidad estudiantil. Así que mi puntuación sorprendió a todos. Casi todos bajaron, pero Jasper se salió de la tendencia, sacando más de 600 puntos y colándose entre los 30 mejores de la clase. Cuando salieron los resultados, la madre de Jasper estaba tan contenta que casi se le alzaron las cejas. Condujo hasta la escuela y nos llevó a comer juntos. Al alejarse de la puerta, vi a Dylan por el retrovisor, con la espalda encorvada por el peso de su mochila. Parecía completamente sin vida. ¿Cuántos puntos ganó? Hacía tiempo que no me fijaba. Últimamente Jasper y yo nos habíamos intercambiado los asientos y estábamos sentados juntos. El profesor Edward seguía pensando que nos enamoraríamos. Pero todos los días nos limitábamos a trabajar en un problema tras otro. Cuando resolvíamos un problema que antes no podíamos resolver, sentíamos como si todo nuestro ser se desvaneciera. ¿Lo ven? Cada gota de sudor no fue en vano. Todo esfuerzo fue recompensado por el destino. Los días de trabajo duro pasaron volando. El cuarto examen simulado también fue el que más se aproximó en dificultad al examen final de bachillerato. Faltaba menos de un mes para el examen final de bachillerato, este era el último simulacro a gran escala. Obtuve 722 puntos, el primer puesto de toda la ciudad. Un resultado que nunca antes había conseguido. Varios profesores me llamaron para hablar, aconsejándome que me tranquilizara en las próximas semanas y no dejara que nada me afectara. Después de todo, nuestra escuela no había admitido a ningún estudiante en la Universidad de Tsinghua ni en la de Pekín durante muchos años. Aunque nunca lo dije en voz alta, en mi corazón siempre había fijado Tsinghua y Pekín como mi meta. Si pudiera entrar en Tsinghua o Pekín, la escuela y la sociedad me recompensarían, y ese dinero sería suficiente para pagar el trasplante de riñón de mi madre adoptiva. Madre adoptiva, por favor, espérame un poco más. Jasper también lo hizo muy bien esta vez, obtuvo 635. Con esa puntuación, entrar en una universidad bastante buena no es problema. Ellen y George vinieron a visitarme varias veces, trayéndome comida y ropa. Pero la madre de Jasper lo había organizado todo, y no me faltó de nada. Llegó el sofocante junio, y los exámenes finales de la preparatoria llegaron justo a tiempo. La madre de Jasper me recogió y me llevó a su casa. Este es el momento más importante de tu vida, no debes dejar que nada te afecte. No pensé que nada pudiera impedirme huir. Pero seguía subestimando la traición de los corazones de la gente. La noche antes del examen, Dylan me contactó, regodeándose: Fiona, todavía no lo sabes, ¿verdad? Tu madre de campo no ha ido a diálisis en más de 10 días. Imposible. La llamé por vídeo ayer y estaba bien. Después de colgar, llamé inmediatamente a mi madre de acogida, pero no contestó. Volví a llamar al médico de cabecera, quien titubeó y me dijo que me concentrara en el examen. ¿Cómo iba a concentrarme en un momento así? Estaba desesperada, pero fue Jasper quien notó que algo andaba mal. Después de hacerme algunas preguntas, me consoló y le explicó la situación a su madre. La madre de Jasper se apresuró a contactar a un conocido de nuestro condado y le pidió que la ayudara a encontrar a mi madre de acogida. Me apretó la mano con fuerza. Fiona, tu madre de acogida siempre ha tenido la esperanza de que entres en una buena universidad. No debes entrar en pánico. Jasper dijo: es solo cuestión de dinero. A mi familia no le falta. Sabiendo que no quería endeudarme, añadió: mi madre te adelantará el dinero. Cuando ingreses a la Universidad de Tsinghua o a la Universidad de Pekín y recibas tu beca, podrás devolvernos el dinero. Mi madre adoptiva se saltó 2 semanas de diálisis.
Me estuvo mintiendo todo el tiempo, incluso diciendo que tenía dinero. La madre de Jasper pagó la cuenta por adelantado. Cuando vi un vídeo de mi madre de acogida en el hospital, finalmente me sentí aliviada. Dylan y yo compartimos la misma sala de reconocimiento. Nos lo encontramos en la puerta y me dedicó una sonrisa fría y feroz. Si no fuera por Jasper y su madre, creo que mi compostura ya se habría derrumbado por su culpa. En cuanto abrí el examen, me dije, Fiona, 12 años de duro estudio culminan ahora. Dalo todo, nada podrá detenerte. Después de 2 días de exámenes, la madre de Jasper me recogió y me llevó directamente al condado. ¿Cómo puede ser tan amable? ¿Cómo puede entenderme tan bien? Mi madre adoptiva había perdido tanto peso que en cuanto me vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. La abracé fuerte. Te extrañé mucho, madre adoptiva. Estaba deseando saber los resultados de los exámenes, vine a verte. El profesor Charles me lo ha contado todo, que te va muy bien en la escuela. Me acarició la cara. Has hecho lo mejor que has podido. Que entres o no a la universidad depende de la voluntad de Dios. La noche antes de que se publicaran los resultados, recibí llamadas de las oficinas de admisión de la Universidad de Tsinghua y la Universidad de Pekín. No sabía cuál elegir. Así que le pregunté a Jasper su opinión. Dijo con indiferencia, lo que quieras, a donde tú vayas, yo iré. Me quedé callado unos segundos. ¿Qué quieres decir con eso? Se burló. Eso significa que también me llamaron. En fin, solo estudié mucho para ir a Pekín contigo, así que a donde tú vayas, yo iré. Tú. Estaba demasiado emocionada para hablar. Él no apartó mi mirada, el aroma a menta me inundó. Fiona, en un día tan feliz, ¿qué tal si nos besamos? Si no dices nada, lo tomaré como un consentimiento. Siempre sois tan reservadas. No di mi consentimiento. Pero antes de que pudiera decir nada, me besó. Me besó un buen rato antes de soltarme. Su frente seguía pegada a la mía. Fiona, eres tan dulce. Acabo de comerme un helado. Me gusta ese sabor. De ahora en adelante, antes de besarnos, deberías comerte un helado. Los resultados salieron al día siguiente. Obtuve 716 puntos y fui el mejor en ciencias. Jasper obtuvo 714 puntos, ocupando el tercer lugar en toda la provincia. Al final, ambos elegimos la Universidad de Tsinghua en nuestras solicitudes. Hacía mucho tiempo que nuestra universidad no obtenía resultados como este. Nos tomaron una foto y la colgaron en el tablón de anuncios. Con todos los premios combinados, gané $1 millón. Jasper ganó un poco menos que yo, pero aún tenía $500.000. Me entregó la tarjeta, de ahora en adelante tú serás quien gestione las finanzas del hogar. Te entrego el dinero para que lo guardes. Después de que salieron los resultados de admisión, volví a casa de los Lee a empacar mis cosas. Habían leído Doble felicidad, un cartel pegado en la puerta, y cuando me vieron regresar, incluso hicieron petardos. Todos los vecinos se reunieron a su alrededor. Así que esta es tu hija, que entró a la Universidad de Tsinghua. No solo es inteligente sino también guapa. Ellen sonrió dulcemente, eso es típico de mí. Les di una media sonrisa y los miré, tío, tía, no pueden simplemente reclamar a un hijo. Dejaste muy claro entonces que soy la hija de tu prima. Tras avergonzarme, ambos parecieron disgustados. George dijo con voz grave, somos tus padres biológicos, eso es un hecho innegable. Sí, me abandonaste entonces y luego te negaste a reconocerme, pero eso no borra el hecho. Saqué $6.562 de mi bolso. Recuerdo cada centavo que gastaste en mí. Te lo devuelvo ahora. 2.000 de ellos cuentan como alquiler. Empaqué mis cosas y Dylan me miró con cara de pocos amigos en la puerta. Le sonreí. Te lo dije, no codicio nada de esta casa. Puedes quedarte con tu fortuna. Apretó los dientes. No te hagas el chulo. Sonreí levemente. He oído que vas a repetir curso, así que te deseo buenos resultados en el examen. Te espero en la Universidad de Tsinghua.